el anhelo, ese es el deseo de todos aquellos que te conocen, de todos aquellos que han experimentado ese amor, esa gracia poderosa que transforma a cualquiera que se rinde, a cualquiera que decide conocerte. Gracias te damos, Señor, porque esa transformación está latente, está abierta para tu pueblo, para tus hijos, para todos aquellos que decidan, que quieran, que crean, que confíen. Gracias te damos, amado. Ayúdanos a expresarte cada día. Ayúdanos a morir cada día. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a crecer a la medida, a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Poderosa alabanza, muchas gracias. Dios es bueno. Bienvenidos a cada uno, cada una que se congrega, que nos congregamos como la familia de Dios, como la familia de Cristo, porque eso es lo que somos en el Espíritu. Somos una familia, unidos por una misma sangre, unidos por un mismo Padre. Así que bienvenidos a cada uno, también a todos los que nos están viendo por el Face, en las naciones, a todos los que nos están viendo por la televisión y escuchando por la radio. Un abrazo fuerte a cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo por el internet. Vamos a comenzar haciendo una pequeña reseña histórica de la primera iglesia. Esa iglesia que conoció al Cristo resucitado. Esa iglesia que tuvo experiencias maravillosas con Dios. Esa iglesia que fue impartida de poder, investida de poder desde lo alto. Esa iglesia que amaba al Señor. Esa iglesia que se convirtió en mártires porque los perseguían, los mataban, los ponían a los leones, los ponían como antorchas humanas para que alumbren la ciudad de Roma. Entonces, esa iglesia maravillosa que Cristo levantó y dijo que Él iba a edificar su iglesia a través de la revelación del mismo. Y también dio dones y gracias ministeriales para que puedan perfeccionar a la iglesia. Y levantó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Hicieron su trabajo. Dice que en un solo día se convirtieron 3,000 personas. A los pocos días, Pedro y Juan en el templo de la Hermosa sanaron a un cojo de nacimiento y todos se admiraron y se convirtieron 5,000 personas. Entonces comenzó a crecer la iglesia, pero también vino después la persecución. ¿Pero qué hacían los apóstoles? Ellos dijeron, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas y descuidemos la oración y la palabra. La oración y la palabra. La comunión con Dios y la palabra es importante, es vital para que una iglesia se mantenga en la verdad poderosa del Espíritu. Dios preservó su palabra a través de la Escritura. La palabra de Dios ha tenido muchos ataques. Viendo lo que es la historia de la iglesia, nosotros podemos ver cómo hombres malvados se levantaron para destruir los pergaminos, la palabra de Dios que había sido escrita. Pero también vemos cómo hombres que amaban a Dios, que amaban su palabra, entregaron incluso sus vidas para defender la palabra de Dios. Entonces, en esa persecución se volvió tan duro para
los primeros cristianos que huían de lugar en lugar, estaban en cuevas. Era muy difícil su vida. Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Dice que Constantino estaba por librar una batalla en el puente de Milviu, al norte de Roma. Y esa noche, antes de la batalla, él estaba muy apesadumbrado, muy temeroso, porque si perdía la batalla, iba a ser ejecutado y no iba a ser el emperador, el César. Su enemigo Magencio, él lo iba a ejecutar y obviamente él iba a ser el emperador. Entonces dice que estaban en un lugar que tenían como un lugar militar que tenían para congregar a los soldados, y él tuvo una visión en la noche. Dice que en medio de la oscuridad de la noche, en medio de las estrellas, en el cielo apareció una gran cruz y algo que decía: con este signo vencerás. Él creyó, y al otro día venció la batalla y se convirtió en el emperador de Roma, en el César. Esto fue en el 312 después de Cristo. Un año después, 313, este hombre agradecido dio un edicto de tolerancia que liberó de la persecución tan atroz y tan terrible a la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estos cristianos? Estableció para los pastores, para los apóstoles, para todos, que no paguen impuestos, y tuvieron un sinnúmero de beneficios. Su vida fue de lo oscuro a la luz, a la bonanza. Pero ellos, estos primeros cristianos, no estaban en esa oscuridad, estaban en luz, aunque tenían sufrimientos muy terribles. Pero ¿qué pasó? Esto comenzó a desvirtuarse y comenzó después de algunos años una apostasía, porque los sacerdotes, los pastores, los profetas que ministraban la palabra de Dios se metían al servicio de Dios por interés, no por un llamado y no por amor, por interés de los beneficios. Entonces, nosotros podemos ver, esto sucedió en el siglo V, y cómo se fue arrastrando. Y vemos la Edad Media como una edad muy oscura, el oscurantismo. ¿Por qué? La Iglesia católica dominaba, y no es que es la Iglesia católica y la Iglesia evangélica o cristiana, era la Iglesia de Dios. Católico significa universal. Pero esta iglesia ya estaba corrompida, estaba en la apostasía. Y los sacerdotes no conocían a Dios. Era una edad dogmática que mantenían al pueblo sin instrucción. Fue una edad tan oscura que impidió el crecimiento en todos los aspectos. Impidió el avance científico en todos los aspectos. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la principal causa? La palabra de Dios no era conocida en los pueblos. Mantenían a las masas populares en ignorancia de la verdad y la palabra. La palabra era dada en latín, pero no conforme a las escrituras, conforme a sus dogmas, donde establecieron al Papa como la máxima autoridad. Imagínense, pero Dios siempre tiene un remanente, y levantó a un hombre, levantó un sacerdote lleno de temor, porque cuando no conocemos la verdad, esa es la naturaleza que tenemos, ese es lo que embarga nuestros pensamientos, el temor, la mente sin conocer, sin renovar en la verdad. Es una mente
que tiene una postura, que tiene una orientación, que tiene una inclinación, generalmente que tiene un punto de vista, una visión generalmente contraria a la voluntad de Dios. Entonces, este hombre, lleno de temor y lleno de culpa, dice que se confesaba 7 veces al día. Tenía locos a los sacerdotes del monasterio en el cual estaba, hasta que decidieron mandarlo a un pueblo a que él enseñe la palabra. ¿Y cómo es que este hombre se convirtió y pudo advertir las herejías y la apostasía de la iglesia? Leyendo las Escrituras. Y ahí comenzó a protestar y comenzó a escribir 95 tesis. Y en una de esas tesis decía que la máxima autoridad no la tenía el Papa, sino que la máxima autoridad la tenía la palabra de Dios. Y estableció, todos se levantaron en contra, fue muy rechazado, pero un hombre valiente, un hombre firme, que estableció en las puertas de la catedral de la iglesia de Wittenberg, del palacio, clavó sus 95 tesis. Y ahí comenzó algo que se llama la reforma. La reforma, si bien tenía él todavía algunas cosas de la religión que le quedaba, pero estableció algo muy importante. Estableció que la salvación no es por obras, sino por gracia y por fe. Él protestó en contra del celibato de los sacerdotes que prohibían casarse. Protestó contra las indulgencias. Y protestó contra la hipocresía de toda la clase eclesiástica que no permitían algunas cosas, como por ejemplo casarse, pero sin embargo tenían amantes, sin embargo hacían cosas tan terribles que si usted puede leer en la historia de la iglesia, nos quedamos admirados de lo que es una mente, de lo que puede hacer la vieja naturaleza, una mente sin renovar. Por eso es tan importante, mis amados, es tan importante conocer a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos ver que Cristo está implícito en las Escrituras. Cristo está en los tipos y en las figuras. Dice que cuando resucitó, 2 discípulos estaban camino a Emaús muy entristecidos. Y él se acercó y les dijo, ¿por qué están así? Y ellos comenzaron a comentar con él. Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Y él, ¿qué ha sucedido? Y comenzaron a contarle. Y les dijo, oh, incrédulos, ¿cómo no han entendido las Escrituras que hablan del Cristo? Desde Moisés y todos los profetas hablan del Cristo. Entonces, en las Escrituras, ¿a quién podemos encontrar? A Jesús, al Cristo vivo, al Cristo eterno. Por eso es tan importante la comunión con Dios. Pero la comunión con Dios siempre nos va a llevar a leer las Escrituras. La Escritura Dios la preservó, la palabra de Dios la preservó a través de la Escritura, porque del boca a boca puede desvirtuarse la palabra. Así que qué importante, amados, es estar expuestos a la palabra. Hoy estamos siendo expuestos a la luz de la palabra, porque eso es lo que es la palabra. La palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es luz. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso fue lo que pasó en esa época oscura. Impedían que la palabra sea escuchada a las masas, a los pueblos. La daban en latín. Entonces dice que había una ignorancia extrema, una ignorancia y una pobreza extrema, porque eso es lo que pasa cuando no conocemos la palabra de Dios.
La ignorancia es una semilla, es un engaño que nos quiere mantener por debajo de lo que Dios ya estableció en la cruz. Lo dice el apóstol Pablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mis amados, toda la palabra, en la palabra está, desde Génesis a Apocalipsis, está implícito el Evangelio eterno, el propósito eterno, que es conocer a Cristo y que otros también lo puedan conocer. Entonces Jesús, en su tiempo, cuando apareció, comenzó a hablar con los judíos en Juan 5:39 y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Los judíos eran lectores acérrimos de las Escrituras, leían y leían, pero ¿con qué mente leían? Queriendo encontrar en la letra la vida, sin entender que la vida era Él, la vida eterna era Él. Y por eso les dice, pero esto me tocó mucho, porque le dice: a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las Escrituras dan testimonio de Cristo, dan testimonio de Jesús, que Él es la vida eterna. Nosotros no vamos a encontrar la vida eterna en el Logos. Encontramos la vida eterna conociendo a Cristo. Pero ¿a través de qué conocemos a Cristo? A través del Espíritu que ya está en nosotros. A través de la revelación de la verdad. Cuando leemos las Escrituras, vamos a encontrar a Cristo. Cuando nosotros decidimos conocer a Cristo, amados, los códigos que tiene esta Escritura se van a decodificar y vamos a comenzar a encontrar a Cristo. En Génesis usted va a encontrar a Cristo. En las historias de crónicas de reyes usted va a encontrar a Cristo. En todo el Antiguo Testamento va a encontrar a Cristo. Y bueno, ni se diga en el Nuevo. Entonces, qué importante es poder entender que necesitamos leer las Escrituras. Qué importante es comprender que necesitamos tener ese tiempo con Dios, tener esa intimidad con Dios, porque Él nos va a llevar siempre a encontrar la vida eterna en las Escrituras. Sigamos. Toda la Escritura es inspirada. Esta palabra dice también en el griego soplada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de presentar al hombre perfecto, dice la segunda parte, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar? ¿Qué es lo que nos va a llevar a esa perfección? Conocer la gracia, la verdad de Cristo en su palabra, en las Escrituras y en su presencia. Porque no podemos separar la comunión, la oración de la palabra. Por eso los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas. Es tan importante, amados, entender que Dios preservó su palabra a través de la Escritura, para que nosotros podamos leerla. En 2 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo, este apóstol que había tenido la revelación del Cristo crucificado, ¿qué era lo que pedía? Le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote, es una capa, trae cuando vengas la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Y cuándo es que le está diciendo esto? A lo último de su vida. Porque si vemos más unos versículos
anteriores, él dice, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy pronto para ser sacrificado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el Señor juez y justo me dará la corona de justicia a todos los que amen su venida. ¿Nosotros amamos su venida? Sí. No sabemos el día ni la hora. No podemos decir pronto va a venir. Pero sí hay algo que debemos estar preparados. Hay algo que debemos estar preparados, estar en comunión. Sea que venga de aquí a un año o de aquí a 30 o 50 años, necesitamos, los hijos de Dios, conocerlo a Él. Necesitamos tener un corazón rendido a Él, rendido a su voluntad. Entonces vamos a seguir. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estuvimos hablando el domingo pasado de anunciar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Dios. El apóstol Pablo dijo, soy deudor a griegos y a no griegos. Soy deudor de llevar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces aquí él está diciendo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Por eso es que la palabra de Dios contiene un misterio que debe ser decodificado para los corazones que desean conocer de verdad a Cristo. Vamos a encontrar a Cristo. Vamos a encontrar a Cristo en un corazón, con un corazón humilde, que se rinda a Él, que busque su presencia, que lea su palabra, que ame su palabra. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mis amados, ¿qué es lo que va a traer perfección a nuestras vidas? Conocer la obra de la cruz, conocer la obra consumada de la cruz, nos va a establecer en esta verdad presente, en lo que ya somos en Cristo. Ese es un punto de partida para la reconfiguración del alma. Si yo creo que mi espíritu, ya soy santa, soy perfecta, estoy completa, tengo una nueva naturaleza, pero mi alma necesita ser alineada, salvada. Ese es un punto de partida. La salvación es gratis. En la salvación Jesucristo lo hizo todo por gracia. Pero en la conversión necesitamos tomar decisiones. Necesitamos incluir nuestro libre albedrío. Aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda de las Escrituras, de la palabra. Pero hay una decisión. El libre albedrío se tiene que activar en nuestras vidas. Porque, ¿por qué nosotros podemos ver que el mensaje se le predica de la misma manera a un cierto número de personas? Pero las reacciones son diferentes. Una vez escuché a Cristín de Clario y me tocó mucho. Y ella dijo
que se burlaban de ella y les decían, uy, la adulada, la escogida del Señor. Y el Señor comenzó a ministrar su palabra, está en Mateo, creo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y ella le dijo, ¿cómo es eso, Señor? Y Él le habló, yo escojo a todos, pero ustedes se escogen a sí mismos. Amados, Dios no tiene acepción de personas, lo dice su palabra. No hay acepción de personas, Él escoge a todos. Pero la disposición de nuestro corazón de rendirnos y entender hace la diferencia. Dios o Jesús le habló a Daniel y le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Amados, es que de esto se trata. Si Jesús ya lo hizo todo, pero Él no te va a obligar. No tiene esclavos, no tiene robots, no manipula a nadie. El amor que le damos a Él no es por obligación, ni por interés, ni por temor. Él ha conquistado nuestro ser. La paciencia de Dios y la gracia de Dios sigue asombrándome a cada día. Su gracia es para siempre. Él nos salvó, Él nos mantiene en Él. Pero debe haber una disposición del corazón de la iglesia de rendirse, de querer conocer. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, si morimos en ignorancia, somos salvos. Vamos a estar eternamente. Pero la cuestión, vamos a estar con el Señor, somos salvos. Porque es por gracia. Pero se espera que haya una madurez, que haya un perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque la gente más miserable de la tierra es aquella que tiene la salvación, pero no conoce a Cristo. Porque viven en limitación, en escasez. Y no lo digo solamente en escasez material, digo en escasez del entendimiento, con una mente que imagina, que exagera, una mente que actúa de acuerdo a sus pensamientos, porque creo que los pensamientos orientan una conducta. Lo que está implícito en nuestra mente, lo que se ha convertido en un paradigma en nuestra mente, eso va a orientar nuestra conducta. Muchas veces decimos, uy, no quería hacer eso. Pero lo hicimos. Después nos arrepentimos, pero ya está hecho. Y muchas veces las consecuencias son bien duras. Entonces la importancia, mis amados, de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Jesús les habló a los judíos, a estos judíos que escudriñaban, que leían, pero con una mentalidad de su propia justicia. Les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿dónde comienza? Permaneciendo en la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, está en Juan 8, 31. Serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa? Ustedes van a permanecer en mí, me van a seguir, van a aprender y van a ser libres, porque van a conocer la verdad. Entonces aquí
el apóstol Pablo está hablando de la palabra de la cruz. Nosotros debemos identificar cuando leemos las Escrituras, identificar a Cristo, identificar la obra consumada, la obra de la cruz, porque ese es el poder de Dios que trae transformación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el poder? La palabra de la cruz. Ese es el poder de Dios. La palabra de lo que Jesús consumó en la cruz. Ese es el poder de Dios. Sigamos. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles globalmente. Estamos viviendo tiempos muy duros. Hay mucha gente que está viviendo en ansiedad y en temor. Por eso es que necesitamos hablar la palabra de la cruz, que es poder, que va a traer liberación y transformación. Estos griegos, es la carta a los Corintios, ¿qué deseaban? Ellos deseaban más de la sabiduría de los hombres, porque todo el tiempo ellos estaban buscando y esperando a ver qué cosa nueva, qué revelación nueva, qué noticia nueva llegaba a sus oídos. Pero el apóstol Pablo entendió que ellos no necesitaban un conocimiento de filosofía, no necesitaban un conocimiento de lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Ellos necesitaban que se rompa algo en sus mentes y en sus corazones, que se rompan estructuras religiosas. Y lo único que puede romper la religión, y lo he entendido, es la cruz. Porque la cruz nos quita a nosotros. La cruz quita nuestra propia justicia. Yo hice, yo soy el mejor, yo me levanto a tal hora, yo oro tantas horas. No, la cruz nos quita de las obras y nos establece en la gracia del Espíritu, en la gracia de Cristo. Entonces, para que la fe de ustedes no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y saben qué, mis amados? La mente natural tiene una fe. ¿Ha escuchado usted? La mente natural tiene una fe. Le es fácil a la mente natural creer en el horóscopo, por ejemplo. Los astrólogos, el horóscopo. Le es fácil a la mente natural creer en las filosofías y lo que dice el apóstol Pablo. En las tradiciones y huecas sutilezas de los hombres. La gente cree en brujos, cree en horóscopos, cree en los astros, sin ningún. Por eso es que él estaba rompiendo, estaba estableciendo un orden nuevo, el orden del Espíritu, el orden de la verdad. Porque cuando nosotros también tenemos problemas, ¿en qué nos vamos a basar? En el diagnóstico del abogado, en el diagnóstico del médico, aunque son
Son diagnósticos reales, pero son relativos, porque están sujetos a cambio por la máxima autoridad, por el poder absoluto de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En la sabiduría de los hombres. Puede ser el mejor médico y te va a decir lo que ve. Esa es su profesión, te va a decir lo que ve. Es algo real. Pero hay una palabra sobre eso, mayor, y es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nosotros podemos, o creemos a la sabiduría del hombre, pero es muy estudiado, tiene doctorado en esto, en lo otro. Puede ser, y está bien. Necesitamos un diagnóstico. Yo voy a los médicos y busco un diagnóstico para poder orar de acuerdo a lo que me han dicho y establecer la verdad superior. Nosotros necesitamos pararnos en una realidad mayor a la realidad natural que nos dicen que vemos o que sentimos. Hay una realidad mayor. Sigamos. Aquí el pueblo de Israel vio milagros extraordinarios que Dios hacía por amor a ellos, porque los amaba. Y los sacó con su poder y su mano poderosa, los sacó de la esclavitud de Egipto. Y les ofreció una tierra prometida que fluía leche y miel, una tierra de montes y de vegas, una tierra extraordinaria. Iban a ir a poseer esa tierra por gracia, porque no habían trabajado por esa tierra. Una tierra donde iban a habitar casas hermosas que ellos no habían edificado, donde iban a consumir las viñas que ellos no habían plantado. Es la gracia de Dios. Esa tierra prometida en este nuevo pacto es Cristo Jesús. Y es lo mismo. Es la gracia de Dios cuando le conocemos a Él, que todo lo demás se activa a medida que Él se va manifestando. Se manifiesta con todo lo que es y con todo lo que tiene. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Salieron libres físicamente, pero sus mentes se quedaron encapsuladas en Egipto. Se quedaron en la esclavitud. ¿Por qué? Porque la palabra que se les habló no la creyeron. No le dieron importancia a la palabra. Dios quería hablarles, pero ellos lo mandaban a Moisés. No. Que te diga a ti y después nos avisas a nosotros. Por eso es que dice el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ellos solamente vieron las obras, pero no tenían comunión, no tenían intimidad porque no creyeron. Entonces, mire lo que pasó. Dice, temamos pues, esto nos está hablando a nosotros. El apóstol Pablo en Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, entendiendo que el reposo es Cristo, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amados, oír la palabra va a activar la fe del Hijo que ya portamos. Vamos a continuar. Y nosotros podemos ver qué es lo que hace
una mente sin renovar. Una mente sin renovar no tiene estima, tiene una estima muy baja. Una mente sin renovar hace problemas de todo, exagera y magnifica las cosas. Siempre hace tormentas en pequeños vasos de agua. Eso es lo que opera una mente sin renovar. Es una mente crítica hacia sí mismo y hacia otros, porque siempre ve el lado negativo de las cosas. Pueden mostrarle algo espectacular, pero siempre va a haber el punto oscuro. Siempre va a haber algo que falta, porque es una mente de escasez, es una mente de orfandad, que no ha conocido el amor del Padre. Porque ¿sabe quién es el que revela al Padre? El Hijo. El Hijo, Cristo, revela al Padre. La gente que ha conocido a Cristo va a conocer la paternidad de Dios, va a conocer el amor del Padre. Entonces esa mente esclava, esa mente de orfandad, esa mente de escasez va a ser quitada. Va a ser transformada. ¿Sabe por qué? Porque se va a operar una reforma, una renovación. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que sucede en esa renovación? Entonces, Moisés mandó espías. Llegaron a las puertas de la tierra prometida y envió espías a reconocer la tierra. ¿Y cuál fue el reporte de esta gente? De una mente retrógrada, de una mente escasa, de una mente sin renovar. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Esa era la visión que ellos tenían. Y esa es la visión de mucha gente. Todo lo ve magnificado. Un problema pequeño ya lo ve gigante. Porque esa es la mente natural. Una mente llena de temor. Una mente que hace los problemas. No busca las soluciones. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amados, vamos a ver el contraste de lo que nosotros pensamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, pero vamos a ver cómo nos ven otras personas. Ellos nos van a tragar, estos son gigantes, vamos a morir. Pero ¿qué pensaban los pueblos de ellos? Vámonos a Josué 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Esta mujer los escondió en su terrado, en su terraza, diré. Y cuando dijeron: han venido unos hombres, bueno, los mandó por otro camino. Y en la noche subió, antes de que se duerman, a hablar con ellos. Y mire lo que les dijo. Esto tocó tanto mi corazón, porque ellos se veían menoscabados, con una baja estima. Pero ¿cómo lo veían los pueblos? Mire el reporte de Rahab. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Amados, a veces vamos a enfrentar situaciones, vamos a tener entrevistas para un trabajo, ¿y cómo vamos? Llenos de temores, sintiéndonos menos muchas veces.
Pero estamos viendo hoy que la gente que nos ve diferente. ¿Sabe por qué? No eran por ellos mismos, y lo explica más abajo. Era porque el temor de Dios estaba sobre ellos. Era porque la presencia de Dios estaba con ellos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Qué poderosa la palabra histórica, porque esta es palabra histórica, esto sucedió, pero esto nos ministra y nos bendice hoy. Todo lo que está escrito tiene un propósito. Amado, de Génesis a Apocalipsis hay un hilo conductor. ¿Y sabe cuál es? El propósito eterno. Conocer a Cristo y darlo a conocer. Sigamos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hemos hablado, la salvación es gratis. En la salvación Jesús hizo todo por gracia. Fue consumado toda esta obra extraordinaria que cuando la entendemos, cuando la apropiamos, vamos a vivir de diferente manera. Pero es necesario para la conversión, para el crecimiento, una disposición de nuestro corazón de rendir todo nuestro ser, de someter nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma a rendirse a Dios. Para muchos, en algún tiempo, también para mí, parecía como un sacrificio. ¿Cómo me voy a levantar a esta hora? ¿Cómo? Pero cuando vamos conociendo a Cristo, es un deleite y es un placer. Esto le sucedía al rey David. Decía, de madrugada te buscaré. Mi alma y mi carne tienen sed de ti, tienen sed del Dios vivo. Así que hermanos, amados, necesitamos tomar decisiones y determinarnos. ¿Queremos permanecer donde estamos con el entendimiento que tenemos? Nadie nos obliga, lo podemos hacer. Pero Dios nos persuade, nos guía a cambiar de actitud. Porque ¿sabe qué es lo triste? Que hay una ley que se estableció en la caída del hombre. Se llama la ley de la entropía. Nada se queda estático. Todo retrocede. Ah, no, yo estoy bien aquí, ya sé algo, ya me quedo. No, no, no. Vamos a retroceder. Se va a entenebrecer nuestro entendimiento. Esto es para adelante y para adelante. Esto es avanzar. Esto es conocer a Cristo. No por avanzar, por avanzar. Conocer a Cristo nos va a llevar en el avance del Evangelio. Porque si no, vamos a retroceder. Eso es una realidad. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no estemos conformes con lo que ya sabemos o ya hemos entendido, no nos conformemos. La conformidad es para la gente mediocre, de verdad. Nosotros conocemos la gracia, pero también la diligencia cuando hemos conocido la gracia. No os conforméis a este siglo, al pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena,
voluntad de Dios agradable y perfecta. Amados, la palabra transformación viene de la palabra griega metamorfo, que va más allá de cambiar nuestros pensamientos. Produce la transformación de una nueva creación, de una nueva naturaleza. ¿Y sabe qué es lo que hace esta nueva naturaleza en nosotros? Modifica la raíz, la matriz de nuestros pensamientos. Porque usted puede cortar ramas, pero la raíz es la misma. Eso hace la religión. Corta ramas, sanidad interior, esto, lo otro, cortando ramas, pero la raíz es la misma mente sin Cristo, sin renovar. Pero la transformación que se produce en nuestras vidas es ese cambio de naturaleza, es esa nueva creación que modifica la raíz de nuestros pensamientos y los establece en el orden de arriba, en el orden de Dios. Aquí vamos a ver dos enfoques, dos visiones. La visión del profeta y la visión de su empleado. Dice que cuando el empleado de Eliseo se levantó en la mañana, vio muchos carros y gente de a caballo que rodeaban la ciudad, que rodeaban la casa de Eliseo para prenderlo, y se asustó. Y dijo, oh Señor mío, ¿y ahora qué haremos? Ahí está viendo usted una visión natural, llena de temor por mirar las circunstancias. Pero en el mismo pasaje está viendo otra visión, enfocada en lo eterno, en lo consumado, en el propósito. Y el Eliseo le dijo, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y sabe qué hizo? Oró. Mis amados, eso necesitamos hacer. La iglesia necesita orar por su familia, por sus familiares, por esta nación, para que se abran los ojos del entendimiento y podamos ver como Dios ve. Inmediatamente oró y dijo, oh Señor, abre sus ojos para que vea. Los ojos del empleado fueron abiertos y vio próximo a ellos, cerca a ellos, antes que los enemigos, carros de fuego y ángeles de Dios cuidándolos. ¿De qué tenemos temor? Cuando nuestra mente ha sido modificada en su raíz de su mentalidad, el temor va a huir. Lo dice Isaías 35, huirán el temor y el gemido. Se acabó. Habrán momentos, pero inmediatamente nos alineamos a la verdad de Dios. Sigamos. Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan está dando una carta a la iglesia de Esmirna. Y sé que es una carta puntual para ese tiempo, para esa iglesia, pero nos sirve a nosotros. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para alinearnos, para sacarnos posiblemente de un enfoque errado. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esa es una realidad natural, eso es una realidad temporal. Pero ¿cuál es la visión eterna que se manifiesta en este pasaje? Pero
Diga por favor, pero tú eres rico. Amados, y no solamente está hablando de riquezas materiales, pero tú eres rico. El apóstol Pablo habla de las riquezas de pleno entendimiento, pero tú eres rico. Si tú has conocido a Cristo, si tú tienes a Cristo, tú eres rico. Y más abajo dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, tenían tribulación. Y más abajo dice, no temas en nada a lo que vas a padecer. Eso Dios está hablando a la iglesia. Hay situaciones difíciles, las hay para todos. Pero Dios te dice hoy, no temas en nada a lo que vas a padecer. ¿Por qué? Si tu enfoque está en la verdad, si tu enfoque está en las cosas de arriba, podrás, como dijo el apóstol Pablo, ser derribado pero no destruido. Nos vamos al último versículo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro que tú tienes? Cristo, su vida, su naturaleza, su mente. Nosotros, dice 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es un tesoro, amados. Ese es un tesoro. Pero tenemos este tesoro en estos vasos frágiles de barro. Por eso es que lo que va a operar la fuerza y el poder no es lo externo, es lo interno. Es una mente renovada por la palabra, por la verdad. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué estamos? Tiempo temporal, circunstancias temporales. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amado, aquí podemos ver las circunstancias temporales, atribulados en todo, pero también podemos ver una mente que fue transformada. Atribulados en todo, pero no angustiados. Eso es una mente transformada. En apuros, mas no desesperados. Esa es una mente que fue modificada, la raíz de sus pensamientos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Decidiendo cada día morir a nosotros mismos. Ordenar nuestras vidas, morir. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste. Esa es la meta, amados. De eso se trata el propósito eterno. Conocerlo a Él y darlo a conocer. Y esto no tiene que ver solamente con palabrerío. Esto tiene que ver con una manifestación de la vida del Hijo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, porque es tu Espíritu llevándonos a permanecer en tu palabra, a permanecer en esta verdad poderosa que nos hace libres, a permanecer en esta verdad que renueva nuestra mente, trayéndonos una transformación, dándonos y apropiándonos de esa nueva naturaleza, de esa nueva creación que modifica el orden de nuestros pensamientos. Gracias te damos. Establece un orden nuevo, un orden gobernante, un orden de luz, un orden de paz, un orden de lo eterno y lo consumado. Te agradecemos, papito. Gracias por Cristo. Gracias por esta obra maravillosa. Bendigo cada corazón y cada vida que está hoy en este lugar. Y a todos los que nos están viendo por las redes sociales, por la televisión y escuchando por la radio. Gracias te damos, Padre,
bendecimos las familias, bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestra ciudad y establecemos una reforma, la reforma del odre, la reforma de la mente, por el poder de la palabra de la cruz, por el poder de la obra consumada de la cruz. Gracias te damos, Señor. Amén.